Hoy vamos a compartir, como siempre lo hacemos y procuramos hacerlo, ir al texto sagrado, ir al texto del Evangelio, de la palabra del Señor. Pero antes de ir al texto, quisiera compartir con ustedes una idea, una frase y un pensamiento que semana y media atrás, más o menos creo que fue semana y media atrás, una de nuestras autoridades, el ministro de Seguridad de nuestra nación acá en Costa Rica, expresó una frase muy llamativa y muy interesante, y la verdad fue que yo la atrapé. Y esa frase, dentro de todo lo que él estaba dando en la conferencia de prensa, hablando precisamente de un llamado a la ciudadanía para que se ajustaran a la ley, para que procuraran obedecer todas las directrices que se han estado dando para poder paliar un poco todo este incremento de contagios que estamos ya empezando a sufrir de manera exponencial en nuestra nación. Y no solo eso, en las últimas 24 horas tuvimos 7 personas lamentablemente fallecidas. Lo que al principio duró como mes y medio, casi 2 meses, con 6 personas fallecidas, en las últimas 24 horas en Costa Rica tuvimos 7 personas fallecidas. Debido a eso y a la proyección que los entes gubernamentales que están al frente de esta situación y de esta crisis que están ellos atendiendo, uno de ellos fue el ministro de Seguridad, y él usó una frase interesante, y él dijo: paremos la fiesta. Y me llamó tanto la atención, porque en esa frase el ministro tiene varias ideas que conlleva. Número 1, el poder sujetarnos a la ley. Número 2, el exceso que la palabra fiesta implica. Las fiestas traen siempre excesos. Rompemos los moldes, rompemos la estructura y rompemos aquello que nos quiere mantener en este momento bajo protección. En segundo o tercer lugar, esta frase conlleva también las consecuencias que pueden venir. En otras palabras, paremos la fiesta porque vamos a tener resultados trágicos. Y efectivamente los estamos teniendo. Bueno, basándome en esta introducción, en estas frases, me pareció muy conveniente y muy atinado trasladar esta frase a un apóstol, a un hombre de Dios que en sus últimos días también él fue inspirado, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, en 18 versículos, por lo menos como fue establecida la Escritura, él nos dice en 18 versículos, con una serie de temáticas que él va a tratar, nos dice: paremos la fiesta. Para ninguno de nosotros es un secreto que la crisis de salud que a nivel mundial hemos estado enfrentando ha sacado a luz una serie de comportamientos y conductas humanas y nos ha dejado en evidencia. Lamentablemente son muy pocos los que han procurado tener una lección edificante y restauradora y correctiva de esta crisis de salud. La gran mayoría, lamentablemente, más bien han quedado expuestos conductas sumamente rebeldes, conductas precisamente de esa palabra fiesteras, y conductas también de egoísmo y de avaricia se han manifestado en esta crisis. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo y con una visión de futuro y profética, él cierra su último escrito allá, segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 18. Si usted tiene su Biblia, ya sea electrónica o corriente de papel, me gustaría que fuese a ella y mantuviera hoy su atención en esos 18 versículos que brevemente vamos a compartir. El apóstol Pedro, sabiendo que el Señor ya le había dicho que en breve tenía que partir, o sea, tenía que morir, él es inspirado para decirnos y advertirnos las consecuencias que van a venir sobre la humanidad en los días venideros, tanto de él como de nosotros, y cómo esta humanidad iba a ir totalmente destinada a la catástrofe si no paramos la fiesta.
Quiero sobredimensionar entonces las frases y palabras dadas por una autoridad de nuestro país y ahora colocarlas en una máxima autoridad apostólica como fue el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y desde el verso 1 hasta el verso 18, él va a cerrar su vida en la tierra dejándonos una palabra profética, una palabra de amonestación, una palabra de advertencia que es tan valedera para nuestros días y que se ajusta muy bien a la crisis que estamos viviendo. Permítame decirle en el verso 1 lo que él escribe de segunda de Pedro capítulo 3, verso 1. Pedro inicia el final de su carta o el final de este capítulo, ya cuando él empieza a cerrar su último escrito: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Repito, verso 1 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro primero nos llama amados, usa un término amoroso, fraterno, filial. Él empieza su exhortación con una actitud sumisa, con una actitud que implica de amor, de filiación, de fraternidad, porque él puede mirar y presagiar lo que venía en el futuro para la humanidad. En segundo lugar, dice que en esta segunda carta escrito, él procura y tiene como propósito despertar con amonestación, con una llamada de atención, con una llamada de aliento. Eso significa la palabra exhortación. ¿Y qué es lo que procura despertar? Nuestro entendimiento. Cuando el ser humano vive en la pachanga, cuando el ser humano vive en la fiesta, cuando el ser humano se dedica al entretenimiento, cuando el ser humano se va en pos de lo material, de lo terrenal, arma la fiesta. Y esa fiesta le opaca su entendimiento, y le opaca su visión, y lo adormece. Este es el propósito que en ambas cartas el escritor sagrado, el apóstol Pedro, tenía en mente: despertarnos. Despierten de esa borrachera de fiesta que se tienen. Despierten de todo ese entorno que se han ustedes empezado a dedicar como si la cosa fuera solamente terrenal, material, sensual, de deleites nada más mundanos. Y Pedro les dice: despierten ahora. Hay algo muy interesante en las dos cartas. Tanto la primera carta que el apóstol Pedro escribe, como la segunda carta que él escribe, él está escribiendo a una comunidad dispersa entre las naciones por causa de la persecución que había venido contra la cristiandad del primer siglo. Él entonces está escribiendo a una comunidad de fe dispersa entre las naciones y que pareciera que habían perdido su derrotero de su fe, de sus principios, y de la manera en que habían abrazado al principio su fe, se habían familiarizado y poco a poco se habían venido adormeciendo. ¿No le parece a usted interesante? Creo que es la conducta humana y también la conducta dentro del pueblo de Dios. Tendemos a familiarizarnos demasiado con la verdad de Dios, de la relación con Dios, con la relación con Cristo y su palabra, y poco a poco vamos de forma sutil y muchas veces imperceptible dejando aquellas cosas que con tanto amor, que con tanto afecto abrazamos. Y ahora él dice: les escribo para despertarlos. O sea, en esta última parte de su escrito, el escritor a través del Espíritu Santo nos quiere pegar una sacudida y decir: despierten, porque las cosas no van a seguir como ustedes creen que van a seguir. Por eso dice en la misma parte del capítulo 1 del verso 13, cuando él empieza, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación.
Aquí Pedro entonces, en primer lugar, nos habla del propósito de su escrito. ¿Qué es lo que tenía en mente el Espíritu Santo para el tiempo del primer siglo como para nosotros hoy y a través de todas las épocas de la cristiandad y de aquellos que abrazan la fe o dicen ser discípulos y seguidores de Jesús? ¿Qué es el propósito del escrito? ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo? Despertarnos de nuestro sueño y despertar nuestro entendimiento y abrir nuestro entendimiento y decirnos: despierten, porque las cosas no van a seguir como están. Noten algo interesante: su servidor ha estado muy pendiente desde el mes de marzo y tal vez unos meses antes, cuando oíamos que apenas estaba brotando allá en Wuhan, en China, este virus, y luego empezó a llegar a Europa, donde los medios fueron más abiertos y se nos dijo exactamente lo que pasaba. Y cómo hemos venido viendo que ha corrido. Los primeros meses hubo cierta inquietud, cierto temor y cierta disposición al cambio y a cuidarnos. Pero conforme han venido las semanas y los meses pasando, que por cierto en Costa Rica estamos ya en el 4.º mes, hemos empezado a relajarnos y a querer volver. Yo ciertamente, esto es muy complejo, algunos han vuelto a la normalidad laboral, que así debe de ser, pero otros no. Quieren volver a la fiesta, quieren volver al desenfreno, quieren volver otra vez a su vida sin Dios, sin principios y sin limitaciones. Y eso, mis hermanos, así no va a continuar. Esta carta, entonces, Pedro tiene como propósito informarnos. Número 1, ¿qué es lo que va a venir? Y a través de ella, despertarnos nuestro entendimiento, en primer lugar. Ahora sí, en segundo lugar, en el verso 2 dice así: para que tengan memoria. ¿Para qué quiere el despertar nuestro limpio entendimiento? Para que recordemos, para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. ¿Cuáles son las palabras de los profetas? ¿Y cuál es el mandamiento del Señor Jesús? Que luego también, no solo él, sino que los apóstoles transmitieron. Y esta coyuntura que Pedro va a hacer es sumamente importante. Miren, hermanos, en segundo lugar, Pedro nos quiere hacer recordar la revelación dada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre el nuevo orden mundial que está viniendo. Y ese orden nuevo que va a venir a este planeta, a este universo, se compone de dos fases. Número 1, la destrucción del presente sistema de vida actual. Y número 2, el establecimiento del reino eterno de Cristo. Permítame leer 4 pasajes del Antiguo Testamento solamente a modo de repaso. Y no voy a ahondar en ellos, solamente a leerlos. Porque sobre esa base es que el Espíritu Santo dirige al apóstol Pedro para que escriba y para dejar una constancia a la generación del primer siglo, como a todas las demás generaciones, hasta nuestra generación del siglo XXI, de que las cosas no van a mejorarse según el propósito humano y el designio humano, sino que las cosas van a caminar según un propósito y un decreto y un plan divino que será llevado a su consumación. Y esto es lo que él va a hablar. Pero dice Pedro que ese plan y ese propósito fue anunciado primeramente por los santos profetas. Luego lo anunció el Señor y Salvador Jesucristo, y luego él lo transmitió a sus apóstoles para que ellos también lo continuaran anunciando, como lo va a hacer Pedro y como lo hizo el apóstol Pablo. Primeramente voy a hacer una pequeña citación de 4 pasajes, 3 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, sobre esas palabras que dijeron los profetas del nuevo orden mundial u universal que viene y que lo va a establecer Dios. Y se compone de 2 fases, repito: 1, la destrucción del presente sistema, y 2, el establecimiento del reino eterno de Cristo. Isaías capítulo 2. Verso del 1 al 4, Isaías vio aquel gran día
Isaías lo describe de esta forma y dijo: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, ven, los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus labranzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Número 1. Isaías ve aquel reino de paz, de hermandad y de perfecta relación en la humanidad cuando venga el Señor y establezca su reino. Número 2. Joel, capítulo 3, verso del 9 al 15. Segundo pasaje. Dice Joel, capítulo 3, verso del 9 al 15. Proclamen esto entre las naciones. Proclamen guerra. Desperten a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjen espada de sus asadones, lanzas de sus hoces. Diga el débil: fuerte soy. Júntense y vengan naciones de todas de alrededor, y congréguesen. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Isaías nos habla del reinado glorioso establecido. Joel nos habla de la gran guerra de Armagedón, que va a suceder antes de que el reino venga. Entonces, según Joel, las espadas se mantendrán siempre firmes, y más bien las herramientas de la labor de la agricultura serán convertidas en armas de guerra. Mientras que Isaías dice que una vez que esta masacre final haya de acontecer, aquellas armas serán convertidas en herramientas de productividad para poner a producir la tierra. Miqueas, capítulo 4, verso del 1 al 4. Miqueas, similar a Isaías, él también vio y dice así: acontecerá en los postreros tiempos, en el monte de la casa del Señor, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas, similar a Isaías, también proclama aquel reino glorioso de paz, de hermandad y de productividad en la tierra, pero que solo lo podrá establecer cuando venga el Señor Jesucristo. Zacarías, uno de los últimos profetas después del exilio que vemos en el Antiguo Testamento. Después de que Israel volvió de los 70 años del exilio, Dios levantó a varios profetas. Uno de ellos fue Zacarías. Y Zacarías, hablando de la esperanza que a ellos les esperaba y hacia la cual ellos iban a ir, él les dice: he aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Estoy leyendo Zacarías, capítulo 14, verso del 1 al 11, un breve resumen, por supuesto. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, monte donde va a venir el Señor Jesús a comenzar su reino, en el monte de los olivos, en Jerusalén, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La topografía va a cambiar en Jerusalén. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. O sea, hay dos mares, el mar muerto y el mar Mediterráneo. Jerusalén va a experimentar un cambio topográfico cuando el Señor venga a reinar. Y van a brotar aguas vivas, aguas dulces, por supuesto. Y unas van a ir hacia el mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo, y otras van a ir hacia el mar muerto. Y el mar muerto dejará de ser mar muerto, porque va a ser vivificado en el reinado eterno de Cristo, donde toda la topografía de la tierra va a ser cambiada. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre, y morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Jerusalén será la capital mundial del reino de Cristo. Esto es muy interesante. Más adelante, como dice el apóstol Pedro, acabo de leerles brevemente lo que Pedro dijo, que anunciaron los santos profetas. Esto que acabo de leer le sucedió entre los años 800, 850 y los años 400, 450. Esa era antes de Cristo, como Dios ya, muchos años antes de la venida del Mesías, la primera vez, Él empezó a anunciar que su reino vendría, que iba a haber una consumación contra los enemigos del Señor y de todas las naciones, y que luego Él establecería un reino de orden y de paz. De eso es lo que está mencionando Pedro en su segundo versículo del capítulo 3. Pero él dice que fue el mandamiento dado por el Señor y también por sus apóstoles. Y dice el apóstol Pablo: y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Pablo está retomando la visión de Isaías, de Zacarías. Yo solamente cité a unos cuantos. En el Antiguo Testamento está lleno de aquellas profecías hacia donde nos enrumbamos como humanidad y hacia donde nos enrumbamos con la esperanza gloriosa de aquel reino venidero. Jesús, antes de ir a la cruz y padecer, en aquel maravilloso sermón de los olivos, no sermón del monte, el último sermón público que Él da, en el monte de los olivos, se le llama el sermón del monte de los olivos, Él dijo de forma sencilla y rápida: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Vio lo que dijo Joel? Y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De esto que acabo de leerles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que dijeron los profetas, lo que está diciendo Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo, es lo que dice el apóstol Pedro. Que tengamos memoria de las palabras que fueron ya declaradas bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuáles palabras? Las palabras de que un día vendrá su reino glorioso a la tierra. Pero dice en el verso 3, en tercer lugar, el apóstol Pedro dice:
Una vez que tengamos memoria de eso, dice en el verso 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, antes de que venga el reino glorioso de Dios, y antes que venga la consumación del presente sistema mundial, dice el apóstol Pedro que vendrán en los postreros días burladores andando según sus propios deseos desordenados. Eso significa la palabra concupiscencia. Pasiones perversas, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí quiero detenerme un momentico, porque Pedro dice que cuando los que confesamos al Señor Jesús y todos aquellos que se afirmen en las verdades eternas de las promesas venideras de su reino glorioso y del final de la presente era, van a querer ser ellos dejados en ridículo. Y Pedro le llama aquí a estas personas burladores perversos. Son burladores. ¿Qué es este tipo de término que usa Pedro aquí? Son gente sarcástica, gente que se mofa. Uno que habla o argumenta con el propósito de ridiculizar, con el propósito de humillar o de insultar y de despreciar las verdades eternas de Dios. Y esto es lo que hoy a todas luces y en la mayoría de los ámbitos catedráticos, universitarios y de las diferentes esferas de los intelectuales y aún de la gente más sencilla, de a pie, se mueve hoy y está lleno. La humanidad se está volviendo burladora. ¿Y por qué Pedro dice que se van a levantar burladores? Porque este tipo de persona necesita desacreditar para poder justificar su estilo de vida lujurioso, codicioso, lascivio. Son gente llena de anhelos y deseos y pasiones malvadas y perversas, porque sobre esa base ellos establecen que no hay Dios. Son antinomianistas, antiley, antiverdad divina. No hay Dios, y si no hay Dios, no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay final. De ellos la Escritura dice, son necios. Estas personas que Pedro cita aquí, burladores, que andan según sus propias pasiones perversas, son los proponentes del evolucionismo, son los proponentes del materialismo y del racionalismo, y son los proponentes de una corriente llamada el uniformismo. Esta corriente establece que la creación solamente tiene sus ciclos inalterables y que ninguna fuerza sobrenatural puede intervenir en ella. Por eso dice aquí que vienen diciendo dónde está la promesa de su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son proponentes racionalistas, evolucionistas, ateos y materialistas. Son los proponentes de que el mundo no está sujeto a ninguna intervención sobrenatural. Pero en el verso 5 y 6, el apóstol Pedro en cuarto lugar, en el verso 5 y 6, el apóstol Pedro deja a estos proponentes llamados burladores, y reitero esta palabra burlador, son desde las élites más educadas en ciencias y en conocimiento humano hasta la gente más sencilla y analfabeta, que se levantan para burlarse de alguna posible regreso de Jesús a establecer un reino, o de alguna posible hecatombe mundial que va a destruir el presente sistema. Pues hacia allá vamos. Pedro dice en cuarto lugar que estos ignoran, y note qué tipo de ignorancia, voluntariamente. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Note qué interesante. Los burladores no niegan que la tierra y la creación tuvo un origen. Lo que ellos niegan es que alguien sobrenatural la haya creado. Pedro entonces les dice, sí, hubo un origen, pero ese origen estuvo en Dios, quien por su palabra creó.
hizo los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y oiga lo que dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está hablando de que estos burladores, por más conocimiento que tengan, también son ignorantes voluntarios, porque han olvidado que ya la tierra a nivel mundial experimentó un juicio divino que erradicó todo tipo de vida y toda situación de existencia que hubo en la tierra, y a eso se le denomina el diluvio, del cual podemos leer en Génesis 6 y 7, de las cuales solamente 8 personas pudieron ser salvas con un grupo de animales selectos que así Dios lo estableció en la persona de Noé. Pedro dice que estos burladores, que estas personas proponentes del ateísmo y del evolucionismo, proponentes de que no hay Dios ni juicio, para poder tener un estilo de vida que a ellos les convenga, porque en el momento en que nosotros establecemos que hay Dios, tenemos que aceptar que hay una ley divina, y al establecer la ley también hay que aceptar que hay una justicia divina, y si hay justicia divina hay un juicio. Entonces yo debo de aceptar que mi estilo de vida debe estar conformado al propósito de Dios. Por lo tanto, estos burladores son proponentes humanistas, racionalistas y materialistas, de que no hay Dios, no hay juicio, y si no hay juicio, tampoco hay final. Son meramente necios, y Pedro les llama ignorantes voluntarios. ¿Por qué? Porque el conocimiento está a disposición de ellos, solo que por conveniencia no lo accesan para poder justificar sus estilos de vida perversos, bajos y torcidos. En quinto lugar, Pedro, una vez que clarifica, note cómo va llevando Pedro, y yo estoy llevando el capítulo 3 de una forma un poquito diferente. En quinto lugar, Pedro va a decir en el verso 7, en el verso 10 al 12, lo que va a venir para la presente sistema humano. Y aquí es donde la gran mayoría, aún de proponentes del evangelio, aún de los predicadores modernos, necesitan erradicar de sus mensajes. Yo no puedo hacerlo. Somos llamados por Dios hoy a advertirnos. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Lo que a nivel mundial se está viviendo con esta pandemia es solamente un aviso, es solamente un anuncio, es solamente para recordarnos que no somos nosotros que estamos en control del presente mundo y del presente planeta. Y esto es lo lamentable. El hombre ha creído que por desarrollar ciencia, tecnología en muchos campos del quehacer humano, eso le da a él la autoridad para decir que está en control de este planeta. No, hermano. El hombre puede alcanzar grandes logros en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la ciencia médica, por cierto, que son los primeros que hoy están dando la batalla para poder aplacar este virus, y no han podido, y no se ve a cortos meses una vacuna para este virus. Esto es muy interesante, porque la soberbia humana debe de ser humillada. Entonces Pedro, bajo ese concepto de altanería que tienen los burladores, bajo ese concepto de que están adormecidos, y muchos de su pueblo también adormecidos, porque evadimos este tipo de temática, aún viendo la realidad que estamos viendo en estos días, la evadimos. Pedro les dice, verso 7, verso 10 hasta el 12, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios que los creó, la misma palabra de Dios que trajo el diluvio. Esa misma palabra dice que los cielos y la tierra que hoy existen están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
todas estas cosas han de ser deshechas. La venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es impresionante lo que nos está diciendo Pedro aquí. De la misma manera en que la tierra en la antigüedad fue un caos en el agua y fue totalmente erradicada todo vestigio de aves, de seres humanos y de toda la civilización antidiluviana que existía con todas sus grandezas a nivel mundial, esta vez no será por agua. Esta vez dice que la palabra de Dios soltará una orden de fuego. Es lo que algunos han propuesto similar a lo que se llama la bomba atómica. Son millones de bombas atómicas abrazando y envolviendo esta presente creación. A eso es lo que se le llama la gran conflagración mundial al final de los tiempos. Pedro, en una visión pavorosa, porque es pavorosa, nadie se puede gozar de hablar de estas cosas. Pedro, en una visión pavorosa, el Señor le permite mirar y adentrarse en el tiempo, en el futuro. Y Dios le abre el espacio y le dice: Pedro, de la manera en que yo destruí la tierra y mi creación, porque es la creación de Dios, no es nuestra creación, no somos dueños de nada, ni estamos en control de nada. Dios es el soberano, el que está en control y nos hace responsable de cuidar su creación, de administrarla bien, pero no lo estamos haciendo. Al contrario, note algo interesante que escuché hablar a un excelente predicador en estos días. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre determinó crear a Dios a su propia imagen, bajo su propia conveniencia. Y así esto no puede seguir. Por eso me gustan las palabras del señor ministro de Seguridad: paremos la fiesta. Pedro le está diciendo a la gente: paren la fiesta, porque esto va a ser deshecho. Escúcheme con cuidado, mis hermanos. Los bellos hoteles de Dubái, todas esas bellas edificaciones, todas esas obras de ingeniería que hoy nos dejan con la boca abierta, van a ser literalmente deshechas, van a arder por el fuego de Dios. Las grandes ciudades y metrópolis, esos grandes edificios de los cuales hoy el hombre se llena de altanería, de soberbia, esas grandes fábricas de vehículos últimos modelos y electrónicos, esos grandes lugares de generación de energía atómica, esas grandes naves que cruzan los mares, esos grandes pájaros metálicos que hoy también cruzan los aires. Bueno, en estos días están muy poquitos volando, la mayoría están en el suelo. ¿No le parece hasta interesante? Como un aviso de decirnos: señores, esta cosa no es ustedes que están en control. Y aún así seguimos soberbios y altivos. Seguimos buscando la fiesta, la pachanga, el disfrute, el entretenimiento y respetando. ¿Por qué? Porque como lo decían los burladores y lo siguen diciendo, ¿cuándo va a venir eso? Eso no va a venir. Todas las cosas están así desde que yo nací. Bueno, Pedro dice que esa tierra de hoy, que estos cielos están reservados para el fuego. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y todas estas cosas han de ser deshechas, porque viene el día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano mío, cuando usted mira esas grandes fábricas donde procesan el hierro o el vidrio, aquí en Costa Rica tenemos un lugar donde se procesa el vidrio, derretido el vidrio, es impresionante las altas temperaturas donde se funde el hierro o el acero o el vidrio o el plástico. Nada de eso será comparable cuando Dios dé la orden de la gran conflagración que ha de venir. ¿Sobre dónde? El día del juicio y de la perdición de hombres impíos. ¿Qué tipo de hombre es usted en estos días? ¿Qué tipo de hogar está estableciendo? ¿Qué tipo de vida, jóvenes, están ustedes llevando en estos días?
Señora, ¿qué tipo de vida? Mientras hoy desayunaba con mi esposa, me decía mi esposa, tomando el desayunito de hoy, Mario, se acabaron las pasarelas en los templos en estos días, ¿sí? Nuestros parqueos en los grandes templos de las iglesias cristianas que habían dejado de ser un lugar para guardar el carrito, se convirtieron en parqueos para exhibir los últimos modelos. Ya no hay parqueos vacíos en estos días en los templos. Las damas vistiendo sus mejores joyas y nosotros vistiendo nuestro mejor ropaje o nuestros mejores perfumes. Ya no hay a quien ir a exhibirle en el templo qué tipo de joya, qué tipo de vestido o qué tipo de automóvil estoy manejando. Estamos guardaditos. Nos guardaron. La templolatría está siendo sacudida. Y ojalá, y ruego a Dios que nos dé la humildad y la sumisión para aprender la idea, la lección, para sacar las lecciones que tenemos que sacar en estos días a la luz de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hermanos míos, el hombre es débil, el hombre es frágil. Toda esta belleza que usted y yo vemos hoy sufrirá la gran conflagración. En sexto lugar, Pedro menciona que no solamente afuera hay burladores riéndose y tratando de ridiculizarnos a nosotros, los predicadores del evangelio y de las buenas nuevas de Jesucristo. Aunque a usted le parezca que no son buenas nuevas, son buenas nuevas. Lo malo será quitado, lo temporal será quitado para que venga lo eterno, lo perfecto, el amor, la paz, la hermandad entre los hombres, donde podremos estar sentados con el león a un lado y la ovejita al otro lado, donde el niño estará jugando con la serpiente, con el áspid. Eso es lo que viene y a eso vamos. ¿No es eso hermoso? Pero Pedro dice que no solamente hay burladores afuera tratando de ridiculizarnos. Pedro dice que también se han infiltrado ignorantes y rebeldes dentro de la iglesia. Verso 15 al 16 del capítulo 3. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito así en todas sus epístolas, hablando de ellas en todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cosas que Pablo habla en algunas cartas son difíciles de entender, cosas con respecto a la venida de Jesucristo. Y oiga lo que dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Permítame decirle algo, hermanos míos, y voy un poquito rápido hoy. Toda la literatura de los años 70 y de los años 80, que abundó en las librerías cristianas sobre la venida de Cristo y sobre su pronto regreso en la época de los 70 y los 80, prácticamente hoy han tenido que servir solamente para el reciclaje y producir papel, nada más. Porque muchos empezaron a desarrollar falsas expectativas, gente profundamente ignorante y gente que nunca fue sumisa. La palabra inconstante es gente que no puede ser contenida, gente que no puede sujetarse, gente que por sí mismo creían tener visiones y revelaciones del fin de los días. Todo eso hoy ha quedado avergonzado. Y aún hoy, muchos proponentes de lo que está pasando con esta pandemia se han querido levantar y han quedado también avergonzados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que son difíciles de entender, y que hay gente ignorante y hay gente rebelde que cree saberlo, pero lo que hacen es torcer la escritura para su propia perdición. Entonces Pedro dice que no solamente tendremos burladores que quieren ridiculizarnos sobre la venida de Jesucristo, sino que también tendremos gente infiltrada, gente ignorante y rebelde en la iglesia del Señor, incluso proponiendo algunas otras cosas, que no es el tiempo de hablar de su venida, es el tiempo de hablar de positivismo, es el tiempo de hablar de una mente positiva, de una confesión positiva, es el tiempo de hablar de que saldremos de esto por nosotros mismos y crearemos un mejor mundo entre nosotros. Todo eso son falacias y todo eso es mentira. Son gente ignorante y rebelde que no conocen la escritura, porque se mueven según sus propios deseos y se mueven según lo que la gente, el público, la audiencia les está pidiendo en estos días. Entonces Pedro dice en sexto lugar que también tendremos lamentablemente ignorantes y rebeldes. En séptimo lugar,
y aquí es donde vamos a ir cerrando. Al hablar Pedro de todo lo que va a venir, número uno, él quiere despertar nuestro entendimiento a través de esta amonestación y exhortación que nos está escribiendo en el capítulo 3. Pedro nos quiere advertir de los burladores, ignorantes y rebeldes, algunos afuera y otros adentro que se están levantando. Pedro nos dice en qué va a acabar el presente sistema mundial. Y Pedro nos recuerda que tengamos en memoria y presente las promesas dadas 800 años antes de Cristo y luego a través del mismo Cristo y a través del apóstol Pablo sobre la consumación del presente sistema y de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para establecer su reino. Sobre esa base, Pedro dice en el capítulo 3, verso 8 al 15 y luego verso 17 al 18. Ahora viene lo que hemos llamado la apelación. Él va a apelar. Viene el ruego y viene el llamado divino. Y esta es la parte importante. Pedro vuelve a decir otra vez en el verso 8. Mas, oh amados. ¿Ven la frase? Pedro no se está gozando en lo que está diciendo. Hermanos, su servidor, ¿ustedes creen que predicar este mensaje hoy es fácil para mí? No, no es fácil. Pero Dios usó a una autoridad en nuestro país que está viendo lo que está pasando. Saben, hermanos, solo el día viernes, estoy hablando de nuestro país, Costa Rica, hoy que es domingo 19 de julio, solo el día viernes, 526 llamadas denunciando las fiestas en diferentes lugares de nuestra nación. Y el fin de semana antepasado, 1200 situaciones se presentaron de inconvenientes. Nos está dejando en evidencia. Por eso las palabras del ministro las trasladé al mensaje del apóstol Pedro, como apóstol de Dios, y él lleva ese llamado mucho más global, más universal a toda la cristiandad, a usted y a mí. Y por eso Pedro, con mucho amor, vuelve a usar la palabra, mas, oh amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En su llamado y en su ruego y en su apelativo a que nos volvamos a Dios, lo primero que dice es, mis hermanos, mis amigos, la brevedad del tiempo para Dios. Hermanos míos, Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. La hora en el reloj de Dios es muy distinta a la hora en el reloj humano. Y entonces Pedro cita el Salmo 90, verso 4, que fue hablado por Moisés ya en sus últimos días, cuando el pueblo estaba a punto de pasar a la tierra prometida. Y Moisés, muy anciano, él habla de ese salmo cuando dice: nuestros días son como una de las vigilias del día de ayer que ya pasaron, de la noche que ya pasó. Pedro utiliza esa idea para enseñarnos que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. O sea, mis hermanos, es muy breve el tiempo. Para usted puede ser muy largo, para Dios es sumamente corto. Número 2, nos dice adelante, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tengan entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Número 2, ahí mismo en esa parte 7. La segunda cosa que Pedro nos quiere ver es, hermano mío, no es que Dios está tardando, es que Él tiene largura de ánimo, es que Él es demasiado tolerante con la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad se vuelva a la salvación, para que nos volvamos al arrepentimiento y abracemos sus principios de eternidad solamente a través de la persona de su Hijo Jesucristo y de su santo evangelio. Es lo que hemos llamado la redención, las buenas nuevas de salvación, la fe en Jesucristo, la regeneración. Es tiempo de despertar del sueño y de la pachanga y borrachera, de deleites y parranda que tenemos buscando diversión y pasatiempos y entretenimiento. Es tiempo de volvernos a Dios. Esto no va a estar mejor. Mis hermanos, esto no va a estar mejor. Por Dios, que Dios abra nuestro
entendimiento y nos despierte. Número 2, paciencia divina para salvación. Pero dice también en el verso 17, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra frase interesante dice Pedro. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Ningún ladrón anuncia. Ningún ladrón avisa. Significa que Él vendrá de repente y de manera inesperada. Número 3. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero en cuarto lugar nos está hablando una vida de piedad, una vida que agrade a Dios, una vida que honre a Dios. Hermanos míos, quiero decirles algo. En esta crisis que ya empezamos a enfrentar, no solo de salud, hasta de muerte, y también hasta económica y laboral, hay una presión impresionante que la gente está echando mano para ver de qué forma les llega el dinero y se hacen y les da seguridad el beneficio económico. Eso es un error. La prioridad suya no puede ir corriendo detrás del dinero. Su prioridad es una vida de piedad, una vida de justicia, una vida de sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él no desamparará al justo. ¿Por qué? Porque debemos de tener contentamiento, a gratitud con lo que tenemos para vivir para Él. No es tiempo de continuar en nuestra necedad materialista. Es tiempo, hermano, de despertar de esa borrachera de pasiones, de deseos materialistas que hemos venido abarcando y que incluso otros a través de los medios virtuales nos siguen alimentando. Y no aparecen en los cintillos de los mensajes, no aparecen los textos bíblicos. Lo que aparecen son el montón de cuentas en dólares, en colones y en euros para que usted deposite. No es tiempo, hermano mío, de ir detrás de la añadidura. Es tiempo de ir en busca de lo que es primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, vestido, comida y bebida, serán añadidas. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Las naciones estarán bajo las tinieblas, pero sobre ti amanecerá la gloria del Señor. Las promesas son abundantes para los justos, para los que, como dice Pedro aquí, hermano, andan en santa y piadosa manera de vivir, que esperan y se apresuran a la venida del día de Dios, que están a la espera de estas cosas finales y que procuran con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No es tiempo para la pachanga, no es tiempo para las divisiones, los pleitos, las peleas, las discordias. A mí me duele, hermano, nuestros gobernantes en estos días. Es terrible lo que está pasando, no solo en esta nación, en casi la mayoría de naciones. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo peleándose entre ellos, en lugar de buscar la armonía para poder aplacar esta situación y juntos salir adelante. Por eso dice aquí, vivir en paz, en armonía. Pero lamentablemente el impío no puede aceptar este mensaje. Pedro entonces nos llama en cuarto lugar a una vida de piedad. En quinto lugar, dice Pedro, pero nosotros, ¿qué está, hermano? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En quinto lugar, Pedro recuerda las profecías que hicieron los profetas. Nosotros no estamos esperando un mejor mundo creado por nosotros, ni por los magnates del mundo financiero, ni por los magnates de la tecnología. Nosotros no estamos esperando un mejor mundo, hermano mío, por estos que se dicen gobernar y manejar el mundo poderosos. No, señor. China no lo va a hacer, ni lo va a hacer Estados Unidos. Ninguno de ellos lo van a hacer. Ellos más bien van a cooperar para hundir más, que la gente sea más pobre y ellos más ricos.
Pedro recuerda las palabras de Isaías que dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Pedro va a hablar del nuevo y perfecto orden universal que viene sobre la tierra. Mis hermanos, quiero decirles que no habrá ningún nuevo orden mundial. Que ese tipo que se dice el anticristo es sencillamente un muñeco, un títere para cumplir los planes divinos al final de los tiempos, nada más. El que va a establecer el nuevo orden mundial se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, el Verbo de Dios, Señor de señores, el León de la tribu de Judá. Ningún ser humano lo va a hacer. Es hora que despertemos y que hablemos las cosas correctamente. En quinto lugar, dice, así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdese, no sea que arrastrado por el error de los inicuos. Hay inicuos predicando error en estos días, tanto adentro como afuera de la iglesia. Dice, inicuos sean arrastrados, caigan de su firmeza. ¿De qué está hablando Pedro en sexto lugar? Cuídese y mantenga el distanciamiento por aquello del contagio. Y me refiero aquí, el contagio espiritual. ¿A quién está escuchando en estos días usted? ¿Detrás de quién están dando? Palabras bonitas, pensamiento positivo, confesiones positivos. Es hora de volver al evangelio. Es hora de volver al mensaje. Pedro dice, amados, sabiéndolo de antemano. Note cómo reitera la palabra amados. Amados, Dios nos ama. Oh amados, dice, guárdese, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Mucha gente en estos días no está aguantando el no poder ir a un templo, porque no han echado mano de disciplinas espirituales, con Biblia, con oración, con estudio de la palabra, y han seguido en su fiesta, y han seguido buscando el dinero, y han seguido buscando los bienes, y el confort, y la comodidad. Quiero decirles, todo eso se va a acabar. Y esto es lo que a mí, hermano, con vehemencia se lo digo hoy. De último, entonces, Pedro dice, antes bien, crezcan en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Después de que Pedro escribe esto que acabo de leerles y brevemente exponerles, él es tomado de la cárcel donde estaba en Roma, como también lo fue el apóstol Pablo. Y unos soldados romanos lo tomaron y lo llevaron a la colina llamada el Vaticano, la colina del Vaticano en Roma, en el tiempo del primer siglo, bajo el imperio romano. Y a él lo colocaron en una cruz y él se asombró, dice la historia. Y se asombró y dice, ¿qué van a hacer conmigo? Te vamos a crucificar, igual que hicieron también con tu maestro, a quien tú estás siguiendo ahora. Y él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Entonces dice, ¿no quieres morir como tu maestro? No. Entonces lo crucificaron boca abajo. Y él murió crucificado en la colina del Vaticano, allá en el primer siglo, en el año más o menos 60 o 65. Interesante. Él deja esa memoria para nosotros hoy y muere martirizado y muere por causa de su fe. Usted, mi amado, ¿cómo está viviendo en estos días? ¿Está agradecido por el pancito, por la bebida, por el trabajito, mucho o poco que esté recibiendo? ¿Está compartiendo de lo poco o mucho con el que no tiene? ¿O estamos acaparando? Y estamos detrás de gente inicua, impía, de burladores y de engañadores que están metidos hoy dentro de la misma fibra del cristianismo. ¿Es usted gente que estamos buscando la piedad? ¿Qué dice aquí? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como responsable de la comunidad de fe de la Iglesia Centro de Vida, nuestra página de Facebook hemos llenado continuamente de avisos. Tenemos clases virtuales para sus hijos pequeñitos, para los adolescentes. Tenemos enseñanza para nuestros jóvenes adultos sábados y también domingos. Tenemos enseñanza a mitad de semana. Tenemos toda una variedad de cursos bíblicos que se los podemos hacer llegar a usted a través de los medios virtuales o de internet, para que esté en su casa un día a la semana, aparte del domingo o aparte del miércoles. Hermano, tome tiempo para alimentarse de Dios. Tome tiempo para alimentarse de la buena palabra de Dios, del evangelio, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto que estamos viviendo es un aviso nada más de lo frágil, lo débil
que nosotros somos. Y esto no va a terminar tan fácil como algunos lo están proponiendo.